Ya no se trata solo de ataques indirectos. Robert De Niro esta vez confrontó directamente al expresidente Donald Trump y a la ex primera dama Melania en vivo por televisión. Este enfrentamiento rápidamente se convirtió en el centro de atención con declaraciones dramáticas, haciendo que el público no pudiera quitarle la vista de encima. Entonces, ¿qué dijo De Niro que provocó que Trump reaccionara tan fuertemente? ¿Y Melania habló para defender a su marido? Esta sorprendente situación te dejará atónito. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a analizar el explosivo enfrentamiento entre Robert De Niro y los Trump que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación. Una confrontación sin precedentes donde el legendario actor no se guardó absolutamente nada, generando una tormenta mediática que continúa resonando en todo el panorama político. Antes de sumergirnos en este análisis completo, te pido que dejes tu like si te interesa este tipo de contenido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte nuestros análisis semanales. Y por supuesto, comparte este video con amigos y familiares que disfruten de análisis políticos profundos. Cada compartido nos ayuda enormemente a crecer. Y ahora, preparémonos para desmenuzar uno de los enfrentamientos mediáticos más intensos y reveladores de la política americana reciente. Robert De Niro, reconocido actor de Hollywood, ha protagonizado un momento sin precedentes en la televisión estadounidense al enfrentarse abiertamente a Donald y Melania Trump con declaraciones contundentes que sacudieron al público y generaron una inmediata reacción en las redes sociales. Durante una transmisión en vivo, De Niro no se contuvo al describir a Trump como un idiota y un desastre nacional, palabras que resonaron con fuerza entre la presencia presente y que rápidamente se viralizaron en todo el país. Su intervención no fue solo un ataque político convencional, sino que representó una ruptura con los protocolos habituales al involucrar directamente a Melania Trump en sus críticas, algo que pocos habían osado hacer anteriormente en un contexto tan público y directo. Las palabras de Niro fueron particularmente incisivas cuando se refirió a la dinámica matrimonial de los Trump, insinuando que la relación entre el expresidente y su esposa podría no ser lo que aparenta en público. Esta alusión generó un silencio momentáneo en el estudio, seguido de risas nerviosas y miradas de asombro entre los presentes, evidenciando el impacto inmediato de sus declaraciones. La manera en que De Niro entrelazó su crítica política con observaciones sobre la vida personal de los Trump cruzó una línea que incluso los críticos más acérrimos del expresidente habían respetado hasta entonces, convirtiendo su intervención en un momento histórico dentro del ya tenso panorama político estadounidense. El actor, conocido por su franqueza y posiciones políticas firmes, comparó la presidencia de Trump con regímenes autoritarios, mencionando incluso paralelismos con la Alemania nazi. Una comparación que provocó reacciones mixtas incluso entre aquellos alineados con su postura política. La intensidad de sus palabras reflejó la profunda polarización que caracteriza el clima político actual, donde las figuras públicas abandonan cada vez más las sutilezas diplomáticas para expresar abiertamente su descontento. De Niro, con su prestigio como artista reconocido mundialmente, otorgó a sus declaraciones un peso especial, imposible de ignorar tanto para los seguidores como para los detractores de Trump. La particularidad de este enfrentamiento residió también en cómo De Niro relacionó a Trump con Bernard Madoff, sugiriendo que ambos compartían características similares y anticipando que, al igual que el famoso estafador, Trump podría terminar en prisión. Esta comparación añadió una dimensión adicional a sus críticas, trascendiendo el ámbito puramente político para adentrarse en cuestiones éticas y legales que han rodeado la figura del expresidente durante años. El actor no se limitó a expresar su desaprobación política, sino que cuestionó abiertamente la integridad moral y legal de Trump, posicionándolo como una figura corrupta que eventualmente enfrentaría consecuencias por sus acciones. La audiencia presente reaccionó con una mezcla de sorpresa, incomodidad y aprobación ante las palabras de De Niro, creando un ambiente cargado de tensión y expectativa. Las cámaras captaron expresiones faciales que iban desde sonrisas discretas hasta gestos de incredulidad, evidenciando el impacto inmediato de las declaraciones del actor en quienes la escuchaban.
Este momento televisivo trascendió el simple entretenimiento para convertirse en un reflejo del estado actual de la política estadounidense, donde los límites entre el debate político y el ataque personal se desdibujan constantemente, especialmente cuando se trata de figuras tan polarizantes como Donald Trump. Lo que hizo que la intervención de De Niro fuera particularmente significativa fue su ataque directo no solo a Donald Trump, a quien describió con términos como perro, estafador y artista del engaño, sino también la manera en que involucró a Melania Trump en sus críticas. Al referirse implícitamente a la dinámica matrimonial de la pareja, De Niro rompió con un tabú no escrito en la política estadounidense, donde las esposas de los políticos suelen quedar fuera del debate público directo. Esta transgresión de las normas tácitas elevó su intervención de una simple crítica política a un ataque personal que resonó profundamente en el público y los medios de comunicación. La forma en que De Niro articuló sus críticas demostró que no se trataba de un arrebato impulsivo, sino de una postura meditada y firme que había madurado durante años de observar la trayectoria política de Trump. Sus palabras reflejaron no solo desaprobación política, sino un profundo desprecio personal, evidenciando la intensidad emocional que caracteriza el debate político contemporáneo en Estados Unidos. El actor, respetado por su trayectoria artística, utilizó su plataforma para expresar un sentimiento que, según él mismo sugirió, comparten muchos estadounidenses que no tienen acceso a los medios masivos para manifestar su descontento. El impacto inmediato de las declaraciones de De Niro se amplificó gracias a la transmisión en vivo y a la rápida difusión de clips en redes sociales, donde fragmentos de su intervención acumularon millones de visualizaciones en cuestión de horas. La viralización del momento generó tendencias en plataformas como Twitter y provocó una avalancha de reacciones, comentarios y análisis que dominaron la conversación pública durante días. Este efecto multiplicador transformó lo que podría haber sido un incidente mediático pasajero en un fenómeno cultural que obligó a figuras políticas, comentaristas y ciudadanos comunes a posicionarse respecto a las palabras del actor. La reacción del público presente durante la transmisión fue captada por las cámaras, mostrando una gama de emociones que iban desde la incomodidad hasta la aprobación entusiasta. Algunas figuras políticas visiblemente intentaban mantener expresiones neutrales, mientras otros no podían contener sonrisas o gestos de sorpresa ante la franqueza implacable de De Niro. Esta diversidad de reacciones en tiempo real añadió una capa adicional de dramatismo al momento, convirtiéndolo en una perfecta representación visual de la división que caracteriza a la sociedad estadounidense cuando se trata de Donald Trump y su legado político. Una de las características más notables de la intervención de De Niro fue su disposición a expresar abiertamente sentimientos que muchos podrían considerar extremos, como cuando mencionó que le gustaría golpear a Trump en la cara. Esta declaración, que en otro contexto podría haber sido considerada una incitación a la violencia, fue interpretada mayoritariamente como una expresión metafórica de su frustración. Aunque no dejó de generar controversia, la franqueza brutal con la que De Niro expresó su animosidad hacia Trump resonó con aquellos que comparten su visión política, mientras alarmó a quienes consideran que este tipo de retórica contribuye a la degradación del debate público en Estados Unidos. Al referirse específicamente a Melania Trump, aunque de manera indirecta, De Niro introdujo en el debate público cuestiones que habían sido objeto de especulación pero rara vez discutidas abiertamente en medios tradicionales. Sus insinuaciones sobre la dinámica matrimonial de los Trump alimentaron teorías que circulaban desde hace tiempo en círculos más privados, otorgándoles visibilidad nacional e internacional. Este aspecto de su intervención fue particularmente transgresor, ya que incluso entre los críticos más severos de Trump existía cierto consenso tácito de mantener a Melania fuera del foco de las críticas directas. Enfrentarse públicamente a Donald Trump y su esposa Melania presentó para Robert De Niro una serie de desafíos significativos, comenzando por el riesgo profesional que implica para cualquier figura pública. Incluso de su estatura, posicionarse tan firmemente en el ámbito político. Hollywood,
A pesar de su reputación liberal, sigue siendo una industria comercial donde las declaraciones políticas divisivas pueden afectar las oportunidades laborales y la recepción pública de un artista. De Niro, con su trayectoria consolidada y su posición privilegiada dentro de la industria, asumió estos riesgos consciente de que sus palabras generarían tanto apoyo como rechazo, posiblemente afectando proyectos futuros con audiencias o productores que no comparten su visión política. Un precio que evidentemente estaba dispuesto a pagar por expresar sus convicciones. El principal desafío mediático que enfrentó De Niro fue equilibrar la contundencia de su mensaje con la necesidad de mantener credibilidad ante el público general. Las críticas extremadamente duras, especialmente aquellas que incorporan elementos personales, como las dirigidas a la relación matrimonial de los Trump, corren el riesgo de ser percibidas como ataques motivados por animosidad personal, más que por preocupaciones políticas legítimas. Este desafío se intensificó por la tendencia actual de los medios y las redes sociales a descontextualizar declaraciones para generar titulares impactantes, lo que podría transformar críticas políticas fundamentadas en simplificaciones sensacionalistas que alimentan la polarización sin contribuir al debate constructivo sobre las políticas y acciones de Trump. Otro reto significativo para el actor fue evitar caer en la misma retórica divisiva que critica en Trump, un equilibrio delicado que no siempre logró mantener durante su intervención televisiva. Al utilizar términos despectivos y expresar deseos hipotéticos de violencia física, De Niro se expuso a acusaciones de hipocresía por parte de defensores de Trump, quienes rápidamente señalaron la contradicción entre criticar el lenguaje agresivo del expresidente mientras se emplea un vocabulario igualmente hostil. Esta paradoja representa un dilema constante para los críticos de Trump. ¿Cómo responder efectivamente a un estilo político que ha normalizado los ataques personales sin reproducir las mismas tácticas que se condenan? De Niro, como muchos otros, se encontró navegando este complejo terreno donde los límites entre la crítica legítima y el ataque personal se vuelven cada vez más difusos. La presión del directo televisivo añadió una capa adicional de complejidad al desafío enfrentado por De Niro, pues no contaba con la posibilidad de editar o matizar sus palabras una vez pronunciadas. La transmisión en vivo, con su inmediatez característica, amplificó tanto el impacto como el riesgo de sus declaraciones, creando un momento de vulnerabilidad donde cualquier palabra mal elegida o expresión facial podría ser interpretada de múltiples maneras por audiencias predispuestas a confirmar sus propias percepciones sobre el actor. Esta presión del directo explica en parte la intensidad emotiva de su intervención, donde la pasión auténtica se mezcló con una aparente liberación catártica de frustraciones, acumuladas durante años de observar la presidencia de Trump y sus consecuencias para la sociedad estadounidense. Más allá de los desafíos mediáticos inmediatos, De Niro enfrentó también el reto de lidiar con las inevitables consecuencias personales de sus palabras, incluyendo posibles amenazas de seguridad. Las figuras públicas que critican abiertamente a Trump han experimentado frecuentemente reacciones hostiles por parte de sus seguidores más radicales, desde acoso en redes sociales hasta amenazas directas que requieren medidas de seguridad adicionales. Al posicionarse tan firmemente contra Trump en una plataforma de alto perfil, De Niro asumió conscientemente este riesgo, demostrando la profundidad de sus convicciones políticas y su disposición a enfrentar consecuencias personales por expresarlas públicamente. Un acto que sus partidarios consideran valiente y sus detractores interpretan como imprudente o calculado para obtener relevancia mediática. El actor se enfrentó también al desafío de evitar que su mensaje político fuera eclipsado por la controversia generada por la forma de expresarlo. En un panorama mediático donde el escándalo y la polémica dominan frecuentemente sobre el contenido sustantivo, existía el riesgo real de que las preocupaciones legítimas sobre las políticas y acciones de Trump quedaran reducidas a un simple intercambio de insultos, alimentando el ciclo de degradación del debate público que muchos críticos de Trump lamentan. De Niro tuvo que navegar este terreno complejo donde la intensidad necesaria para captar
La atención puede simultáneamente diluir la sustancia del mensaje que se intenta comunicar, un equilibrio que pocos logran mantener efectivamente en el actual ecosistema mediático polarizado. Involucrar a Melania Trump en sus críticas presentó para De Niro desafíos éticos particulares, pues las referencias a la dinámica matrimonial de figuras públicas tocan inevitablemente cuestiones personales que trascienden el ámbito político. Mientras que criticar las políticas y declaraciones de Donald Trump se enmarca claramente dentro del debate democrático legítimo, insinuar aspectos sobre su matrimonio podría interpretarse como una invasión injustificada de la privacidad, incluso tratándose de figuras tan públicas como los Trump. Este aspecto de su intervención generó debate sobre los límites éticos de la crítica política y sobre hasta qué punto las familias de los políticos, especialmente sus cónyuges, deberían mantenerse fuera del campo de batalla mediático, una cuestión que adquiere matices adicionales cuando se considera que Melania Trump ha tenido su propio rol público como primera dama. El contexto temporal en que se produjo la intervención de De Niro añadió complejidades adicionales a su enfrentamiento con los Trump, ocurriendo en un momento de alta tensión política donde cada declaración pública de figuras influyentes es escrutada por su potencial impacto en la opinión pública. En periodos de polarización extrema, las palabras de personalidades respetadas como De Niro pueden tanto catalizar movimientos sociales como profundizar divisiones existentes, otorgando a sus declaraciones un peso que trasciende el simple comentario personal para convertirse en intervenciones con potencial impacto político real. Esta responsabilidad implícita representa un desafío significativo para figuras públicas que desean expresar opiniones políticas sin contribuir inadvertidamente a la fragmentación social que critican en figuras como Trump. Un desafío particular para De Niro fue mantener la autenticidad de su mensaje mientras navegaba las expectativas contradictorias del público contemporáneo, que simultáneamente valora la franqueza brutal y critica los excesos verbales según sus propias afinidades políticas. El actor se enfrentó a la paradoja de un entorno mediático donde se premia la autenticidad emocional, pero se condena la expresión directa de ciertas emociones negativas, especialmente cuando éstas incluyen matices de agresividad, incluso verbal o hipotética. Esta contradicción refleja las tensiones fundamentales de una sociedad que debate constantemente los límites del discurso público aceptable y el rol de las emociones en el ámbito político. Cuestiones para las cuales no existen respuestas universalmente acordadas. La repercusión inmediata en redes sociales presentó para De Niro el reto de ver sus palabras descontextualizadas, fragmentadas y reinterpretadas a través de múltiples lentes ideológicos, perdiendo control sobre su propio mensaje una vez lanzado al ecosistema digital. En la era de la viralización instantánea, donde fragmentos de segundos pueden ser extraídos y amplificados desproporcionadamente, cada palabra pronunciada en televisión nacional porta el riesgo de ser transformada en munición para batallas culturales que trascienden la intención original del hablante. De Niro, como figura de relevancia cultural, vio sus declaraciones convertidas rápidamente en símbolos dentro de narrativas más amplias sobre la resistencia cultural contra Trump o sobre la supuesta hipocresía de las élites liberales de Hollywood, interpretaciones que escapan completamente a su control una vez que sus palabras entran en la esfera pública digital. Gran desafío enfrentado por De Niro concierne a las potenciales consecuencias legales de sus declaraciones, particularmente considerando la conocida predisposición de Donald Trump a utilizar demandas por difamación como herramienta para silenciar críticas. Aunque las opiniones políticas están fuertemente protegidas bajo la primera enmienda estadounidense, las insinuaciones sobre aspectos personales o las comparaciones con figuras, como Madoff, podrían potencialmente ser interpretadas como declaraciones difamatorias, especialmente por un equipo legal agresivo como el que habitualmente representa a Trump. Este riesgo añadió una dimensión adicional de vulnerabilidad a la intervención pública de De Niro, quien presumiblemente evaluó estas posibilidades antes de decidir expresarse con tal contundencia, demostrando nuevamente la profundidad de sus convicciones al estar dispuesto a enfrentar no solo consecuencias,
mediáticas y sociales, sino también potencialmente legales, por manifestar públicamente su opinión sobre los Trump. La intervención de Robert De Niro generó una tormenta de polémicas que trascendieron el ámbito político para adentrarse en cuestiones fundamentales sobre los límites del discurso público en una democracia. La comparación que realizó entre la presidencia de Trump y regímenes totalitarios provocó debates intensos entre historiadores, analistas políticos y ciudadanos comunes sobre la legitimidad de tales paralelismos históricos y su potencial para banalizar tragedias históricas. Mientras algunos defendieron estas comparaciones como advertencias necesarias sobre tendencias autoritarias preocupantes, otros las criticaron como hipérboles irresponsables que distorsionan tanto la realidad contemporánea como la comprensión histórica de eventos como el nazismo, evidenciando cómo las palabras de De Niro catalizaron discusiones que trascienden las simples preferencias partidistas para tocar cuestiones esenciales sobre cómo conceptualizamos y discutimos fenómenos políticos complejos en el espacio público. Una de las controversias más intensas surgió alrededor del lenguaje explícitamente agresivo utilizado por De Niro, particularmente su comentario sobre querer golpear a Trump en la cara, que generó debates sobre la normalización de la retórica violenta en el discurso político contemporáneo. Esta declaración fue interpretada por algunos como una expresión metafórica de frustración política legítima, mientras otros la consideraron un ejemplo preocupante de la misma degradación del debate público que los críticos de Trump frecuentemente denuncian. La controversia se intensificó cuando defensores de Trump señalaron lo que percibían como un doble estándar, argumentando que declaraciones similares, provenientes del expresidente, hubieran generado acusaciones de incitación a la violencia, mientras que las palabras de De Niro eran justificadas como expresiones emocionales comprensibles, dada la polarización política actual, revelando profundas divisiones no solo sobre contenidos políticos, sino sobre las reglas implícitas que rigen el discurso público. Las insinuaciones sobre la relación matrimonial de los Trump provocaron controversias particularmente intensas, con debates acalorados sobre los límites éticos de involucrar aspectos personales en críticas políticas. Numerosos comentaristas, incluso aquellos críticos con Trump, cuestionaron la pertinencia de aludir a la dinámica matrimonial de figuras públicas, argumentando que tales comentarios perpetúan una cultura de intrusión en la vida privada que debería ser rechazada independientemente de las simpatías políticas. Otros defendieron las palabras de De Niro, argumentando que la imagen pública del matrimonio Trump ha sido utilizada como herramienta política por el propio expresidente, convirtiendo aspectos de su vida personal en asuntos legítimamente sujetos a escrutinio público. Esta controversia expuso tensiones profundas en la sociedad contemporánea sobre la difusa frontera entre lo público y lo privado cuando se trata de figuras políticas de alto perfil. La viralización selectiva de fragmentos de la intervención de De Niro generó polémicas adicionales sobre la distorsión informativa en la era digital, con acusaciones cruzadas entre medios de comunicación y usuarios de redes sociales sobre la descontextualización deliberada de sus palabras para servir a agendas políticas específicas. Mientras algunos medios progresistas destacaron principalmente sus críticas políticas sustantivas, canales conservadores enfatizaron los momentos más agresivos o controversiales, creando narrativas paralelas sobre el mismo evento que reforzaron percepciones preexistentes en audiencias ya polarizadas. Esta selectividad en la cobertura mediática alimentó debates sobre el rol de los medios en la fragmentación del espacio informativo común y su responsabilidad en la promoción de un entendimiento compartido de eventos públicos. Una cuestión que trasciende este incidente específico para tocar preocupaciones fundamentales sobre el funcionamiento de la esfera pública en la era de la información personalizada. La reacción inmediata y previsiblemente explosiva de Donald Trump a través de sus redes sociales generó controversia sobre los ciclos de atención mediática y cómo figuras públicas como el expresidente manipulan estratégicamente la indignación para mantenerse en el centro del debate nacional. Analistas mediáticos señalaron cómo la dinámica de
provocación, reacción, cobertura. Beneficia paradójicamente tanto a críticos como a defensores de Trump, generando visibilidad mutua en un ecosistema informativo que premia la controversia sobre la sustancia. Esta observación provocó reflexiones incómodas sobre cómo la estructura actual de incentivos mediáticos podría estar alimentando precisamente las dinámicas divisivas que muchos ciudadanos deploran, convirtiendo incluso críticas legítimas a figuras políticas en espectáculos que profundizan las brechas sociales existentes en lugar de promover conversaciones productivas sobre políticas públicas. La comparación explícita que hizo De Niro entre Trump y Bernard Madoff, insinuando paralelismos entre ambos y anticipando un destino similar para el expresidente, generó controversias legales y éticas sobre los límites de las acusaciones públicas hacia figuras políticas. Juristas debatieron si tales comparaciones podrían constituir difamación o si estaban protegidas como opiniones políticas bajo la primera enmienda, mientras comentaristas éticos cuestionaban la responsabilidad de figuras públicas al realizar declaraciones que potencialmente criminalizan a adversarios políticos antes de procesos judiciales conclusivos. Este aspecto de la controversia reflejó tensiones más amplias en la sociedad estadounidense sobre la judicialización del Panrikungi, conflicto político, y los riesgos de erosionar la presunción de inocencia, incluso para figuras públicas ampliamente criticadas, como Trump. El contraste entre la reacción pública a las palabras de De Niro y la respuesta a declaraciones igualmente provocativas provenientes de Trump generó intensos debates sobre dobles estándares en el discurso público americano. Partidarios de Trump argumentaron que el actor recibía un tratamiento más indulgente por parte de medios progresistas que sistemáticamente condenarían lenguaje similar proveniente del expresidente, mientras críticos de Trump señalaban diferencias fundamentales de contexto, particularmente relacionadas con el poder institucional que Trump ha ostentado. Esta controversia expuso desacuerdos profundos, no solo sobre el contenido específico de las declaraciones de De Niro, sino sobre los estándares asimétricos que diferentes sectores de la sociedad aplican al juzgar el discurso público, revelando cómo la polarización ha afectado incluso las reglas básicas que regulan el intercambio de ideas en el espacio democrático. La participación de comediantes y presentadores de televisión en la amplificación y reinterpretación de las palabras de De Niro generó polémicas sobre la difuminación de las fronteras entre entretenimiento, periodismo y activismo político en la cultura mediática contemporánea. Programas de Latin-Aid transformaron rápidamente el incidente en material para monólogos y sketches, añadiendo capas adicionales de interpretación y contribuyendo a la transformación del comentario político original en un fenómeno cultural híbrido. Esta evolución provocó debates sobre la responsabilidad de los entertainers al abordar temas políticos divisivos y sobre cómo la comediación de la política puede simultáneamente aumentar la accesibilidad del debate público mientras reduce su sustancia. La reacción del público ante el enfrentamiento protagonizado por Robert De Niro con los Trump se caracterizó por una polarización extrema que reflejó y amplificó las divisiones preexistentes en la sociedad estadounidense. En las redes sociales, particularmente Twitter, se formaron inmediatamente dos bandos claramente definidos. Por un lado, seguidores entusiastas que celebraban a De Niro como un héroe de la resistencia cultural contra Trump, compartiendo clips de su intervención con etiquetas como De Niro Speaks Truth o Truth to Trump Power. Por el otro, defensores acérrimos de Trump que condenaban al actor como ejemplo de la élite hollywoodense desconectada, acusándolo de hipocresía y elitismo. Esta bifurcación casi perfecta de reacciones se evidenció como incluso incidentes mediáticos aparentemente simples son inmediatamente absorbidos por narrativas políticas más amplias que predeterminan en gran medida cómo serán interpretados por diferentes segmentos de la población, reforzando burbujas informativas que rara vez dialogan entre sí. Más allá de las reacciones partidistas predecibles, emergió un fenómeno particularmente interesante entre el público general, la creación espontánea de contenido digital que reinterpretaba y expandía el momento original.
Usuarios de plataformas como TikTok y Twitter generaron miles de memes, vídeos de reacción y comentarios humorísticos que transformaron la intervención de De Niro en un fenómeno cultural que trascendió el simple comentario político. Particularmente populares fueron las ediciones que justaponían la expresión facial, inalterable característica de Melania Trump, con las declaraciones más provocativas del actor, generando contenido viral que acumuló millones de visualizaciones. Esta producción cultural espontánea reveló cómo el público contemporáneo no se limita a consumir pasivamente contenidos mediáticos, sino que los transforma activamente, convirtiéndose en co-creadores que expanden narrativas y añaden capas de significado a través de intervenciones creativas que combinan humor, crítica política y comentario social. Un sector particularmente vocal en su respuesta fue el de artistas y personalidades del entretenimiento, quienes mayoritariamente expresaron apoyo a De Niro a través de sus propias plataformas digitales. Figuras como George Clooney, Meryl Streep y Stephen King publicaron mensajes de solidaridad, mientras presentadores de la Tonight como Jimmy Kimmel y Stephen Colbert incorporaron extensos segmentos sobre el incidente en sus programas, amplificando el alcance original de las declaraciones de De Niro. Esta reacción colectiva del mundo del entretenimiento reforzó percepciones ya existentes entre seguidores de Trump sobre una supuesta conspiración de las élites culturales contra el expresidente, mientras para los críticos de Trump representó una necesaria unificación de voces, influyentes contra lo que perciben como amenazas a valores democráticos fundamentales, demostrando cómo el incidente catalizó discursos preexistentes más que generar nuevas líneas de conversación. Entre analistas políticos y comentaristas mediáticos profesionales, la reacción estuvo notablemente fragmentada según líneas ideológicas predecibles, con notables excepciones que añadieron matices al debate. Comentaristas conservadores en cadenas como Fox News condenaron unánimemente a De Niro, describiéndolo como ejemplo de la intolerancia liberal y cuestionando por qué figuras públicas que critican la retórica divisiva de Trump emplean lenguaje igualmente agresivo. En contraste, analistas en medios progresistas mayoritariamente celebraron la franqueza del actor, argumentando que la gravedad del momento político requería abandonar eufemismos diplomáticos. Sin embargo, surgieron voces más matizadas en ambos espectros que cuestionaron la efectividad estratégica de este tipo de intervenciones, planteando si tales confrontaciones mediáticas realmente contribuyen a cambiar percepciones o simplemente refuerzan posiciones preexistentes. Una pregunta que refleja preocupaciones más amplias sobre la eficacia del activismo político en una era de polarización extrema. La reacción del público en espacios físicos donde se transmitió la intervención de De Niro ofreció una dimensión adicional de análisis, particularmente reveladora de dinámicas sociales contemporáneas. Grabaciones de bares, restaurantes y otros espacios públicos donde se proyectaba la entrevista mostraron reacciones colectivas que iban desde ovaciones espontáneas hasta incomodidad visible, dependiendo de la composición demográfica y política del lugar. Especialmente notable fue la tendencia documentada en múltiples videos de personas observando disimuladamente las reacciones de otros antes de expresar las propias. Un fenómeno que sociólogos interpretaron como evidencia de la presión de conformidad grupal que caracteriza espacios físicos compartidos, en contraste con la desinhibición que predomina en interacciones digitales. Esta dimensión de la respuesta pública reveló cómo el contenido mediático controversial genera no solo reacciones individuales, sino complejas, dinámicas de negociación social en tiempo real, donde individuos calibran constantemente sus expresiones públicas según la percepción de normas grupales dominantes. Las comunidades emigrantes de origen esloveno mostraron una reacción particularmente interesante ante las insinuaciones sobre Melania Trump, con diversas publicaciones en medios comunitarios y foros digitales específicos de esta diáspora, mientras algunos expresaron indignación por lo que percibían como ataques injustificados a una compatriota exitosa. Otros manifestaron posiciones más complejas, que reconocían las contradicciones inherentes a la posición pública de Melania Trump. Esta respuesta multifacética de una comunidad raramente consultada en debates
políticos mayoritarios ofreció perspectivas únicas sobre cómo identidades culturales, lealtades étnicas y convicciones políticas interactúan de maneras complejas y a menudo contradictorias. Recordando que incluso dentro de grupos aparentemente homogéneos, existen importantes matices interpretativos que raramente son capturados por coberturas mediáticas generalistas orientadas hacia narrativas simplificadas. La respuesta en plataformas de mensajería privada como WhatsApp y grupos cerrados de Facebook reveló dinámicas de comunicación significativamente diferentes a las observadas en espacios públicos digitales. Investigaciones etnográficas digitales documentaron cómo en estos espacios más íntimos, donde los participantes interactúan principalmente con personas de confianza, las opiniones expresadas tendían a ser notablemente más matizadas y menos adheridas a posiciones partidistas extremas. Muchos usuarios que públicamente adoptaban posturas intransigentes en una u otra dirección, en conversaciones privadas, reconocían ambigüedades y expresaban incomodidad con aspectos específicos tanto de las declaraciones de De Niro como de las respuestas de Trump. Esta discrepancia entre comunicación pública y privada reveló cómo los incentivos de visibilidad y aprobación grupal en plataformas abiertas fomentan posicionamientos polarizados que no necesariamente reflejan la complejidad de opiniones que las personas mantienen en entornos más protegidos, sugiriendo que la polarización visible podría ser parcialmente un artefacto de dinámicas de performance digital, más que un reflejo preciso de divisiones sociales reales. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre este histórico enfrentamiento entre Robert De Niro y los Trump. Como hemos visto, este incidente va mucho más allá de un simple intercambio de palabras. Refleja las profundas divisiones de la sociedad actual, los límites cambiantes del discurso público y la compleja relación entre celebridades, política y medios de comunicación. La pregunta que nos queda es: ¿estamos ante un momento pasajero o un punto de inflexión en la forma en que figuras públicas se involucran en el debate político? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido similar y compartir este video con personas que podrían encontrarlo interesante. Gracias por